Buen día. Esta es una reflexión personal acerca del arte y de la ciencia actuales, refiriéndome a ellas desde el esquema del arte contemporáneo y en concreto desde la obra del artista brasileño Eduardo Caco. Para comenzar, la primera cuestión sería el pensar si a la obra de Eduardo Cac le corresponde el calificativo o no de arte contemporáneo. Primeramente diría que la obra de Eduardo Cac es valedora de todo y más, porque se aproxima al más allá del todo. Sin más que esto como suficiente, se calificaría su obra de contemporánea y no solamente eso, porque es más, al dar un aporte mayor a lo necesario de lo que se considera formalmente contemporáneo en el arte o arte contemporáneo. Al respecto de esto comento muy brevemente y sin ser concreto. Eduardo Kac sugiere que con sus obras surgidas en el laboratorio puede aproximarse al futuro. Sin embargo, también dice lograr llegar a un pasado donde estuvimos más cerca con lo natural. Refiriendo solamente a la obra artística de Eduardo Kac, en su estatus o no de arte contemporáneo, me referiría a ella, a su obra, como sobresaliente, innovadora y además pionera en algunos casos. Su obra es pionera en el arte de las comunicaciones. En general, en sus obras genera debates y fuertes cuestionamientos. Se puede decir mucho para precisar si su obra perteneciera a lo contemporáneo o no. Definitivamente al tiempo lo es, y sin considerar criterios, simplemente el que haga uso de todos los recursos disponibles en su tiempo lo hacen entrar en esta categoría. Más precisamente se puede decir que un aspecto importante que persiste en la obra de Eduardo Kac es que la gente forma parte de la obra. Son obras interactivas. Si no participan los sujetos no hay obra, no funcionan sus temas, y no en el sentido de que haya espectadores o que el arte sea arte por su presencia, sino que sus obras, muchas de ellas, necesitan que el espectador ya no sea espectador, sino actor espectador, y que se adentre el sujeto en su percepción y otras percepciones inhumanas en él y conforme una nueva comunidad cultural. Esto afirma lo contemporáneo en su obra y a la vez lo niega un poco en el sentido de lo que sería el activismo artístico, al considerar que este en la obra se conformaría a partir de lo que dicte el sujeto, de sus necesidades o de lo que confieren sus problemáticas. Esto lo menciono sin concluir nada, si es que pudiera aproximarme al respecto, diciendo que en el caso del activismo la subjetividad sería el contexto de la obra y no la creación de un espacio cultural en palabras y conceptos de Eduardo Kac, donde este espacio cultural sería el contexto para la subjetividad. Definitivamente muchas de sus obras, si no es que todas, poseen propiedades performáticas o performativas en esencia, propias del arte contemporáneo. No obstante, es igualmente compatible y presente el factor activista en este sentido, porque hay una parte activa en los sujetos que es catalizador crítico que posee la capacidad de estimular. Algo que Eduardo Kac quizás no concebiría es hablar de los elementos autorreferenciales con respecto a las artes y su categorización. Como elementos autorreferenciales hacia el arte o un arte, en la obra de Eduardo Kac observo una triangulación tanto conceptual, performática y activista, y lo conceptual es también una deriva contemporánea, y la deriva más importante en la obra de Eduardo Kac, dentro de mi sugerida y vaga triangulación. Es sabido que el arte contemporáneo es un arte postconceptual, por el gran impacto del arte conceptual en la evolución del arte en general, y el tema de la evolución es un tema que Eduardo Kac considera fundamental y realmente se vive en su obra, que merece sin duda la categoría de contemporánea. Además, relativamente reciente sucedió que los cambios en el mundo real comenzaron a verse reflejados en el mundo del arte, precisamente en el contemporáneo, y este es justamente el vínculo arte-ciencia contemporáneo más notable y visto en la obra de Eduardo Kac. Ahora, sumando al criterio de lo contemporáneo
este criterio de ciencia contemporánea, no quisiera sugerir nada ni mucho menos definir, solo diría al respecto de si existe una relación entre arte contemporáneo y ciencia contemporánea que esté sugerida en la obra de Eduardo Kac, que existe una relación muy cercana y directa con el pensamiento científico y sus elementos disponibles al momento. Basta decir que logra implementar en sus obras los elementos científicos surgidos más recientes e ir más allá con el esquema del arte contemporáneo. Sin embargo, a pesar de relacionarse e incluso estar inmerso con el conocimiento científico, se relega y renueva sus supuestos tanto de la ciencia actual y el arte contemporáneo. Por otro lado, la obra de Eduardo Kac sugiere la necesidad y posibilidad de criticar las prácticas y representaciones artísticas contemporáneas a partir de salir de un marco de referencia artístico basado en la percepción humana, yendo más allá, aportando nuevas percepciones y realidades al arte. Coloca al sujeto en percepciones intersubjetivas, colocándolo justo en un punto de vista ajeno de lo personal y de la especie humana desde otros seres vivientes. A su vez, la obra de Eduardo Kac aborda la temática de la comunicación y la subraya como fundamental. Su obra también se refiere a las tecnologías como Internet y hace aplicaciones de ellas en sus obras, creando proyecciones de lo que puede llegar a ser lo que es el Internet de hoy y en el futuro. Su relación con el conocimiento científico consiste en que esta es su materia y tecné, y esta ciencia deja de ser artesanía y pauta de producción, siendo que su arte no yace en la generación de tales producciones, sino en generar cuestiones en torno a los cambios y a las implicaciones sociales de tales herramientas al alcance de todos y de cualquiera y todo ser vivo, e incluso más allá de este margen. Rompe con el método científico en términos de Paul K. Feyerabend bajo la concepción de que todo vale, aunque con orden, congruencia y sin valerse de cualquier cosa o verse limitado y condicionado. Para finalizar, debo decir que la obra de Eduardo Kac logra sus cometidos siempre y cuando pueda llegar a comunicar, pero las preguntas ya están ahí y quedan abiertas, aunque preocupan sus respuestas, sin mencionar para nada y en absoluto las fuertes críticas que pueden surgir de tener conocimiento de su obra, las cuales con fundamentos pueden realmente derribar hasta lo más exitoso, sobresaliente, conocido y apremiado que haya llevado a cabo como artista. Eduardo Kac diría que, sin considerar esta perspectiva, su obra artística es magnífica y triunfal, más allá de la ciencia actual y el arte contemporáneo. Muchas gracias.